Ya, partamos entonces, novedades de diciembre 2021. Vamos a iniciar como siempre en el menú de configuración y en este minuto nos vamos a centrar en los elementos del sistema y en las listas. ¿Qué ocurre en las listas? Ocurre que se agrega la opción de deshabilitar las listas. En la versión pasada ya veíamos esta opción en otras opciones como en los conceptos, por ejemplo, y aquí entonces vamos a poder, ahí en esa columna, en ese check, ¿cierto?, que marcamos o desmarcamos, vamos a poder deshabilitar listas que ya no ocupemos, datos para que así entonces en el listado desplegable, cuando vayamos a completar el campo, podamos tener a la vista lo que sirve en el fondo. Y así algunos por ahí, algunos datos que podamos tener ya descontinuado, no lo veamos más, ¿cierto? Y así tengamos bien registrado esta ficha. Vamos a seguir en las configuraciones, pero nos vamos a mover un poco. En este menú de configuración nos vamos a ir a las utilidades donde están las tareas en proceso. ¿Qué ocurre en las tareas en proceso? En estas tareas en proceso, desde la emisión de la liquidación, por ejemplo, cuando llegamos hacia el proceso asíncrono, ¿cierto? Recuerden que cuando generamos ese proceso de emisión de las liquidaciones, ¿cierto?, que pedimos el PDF conjunto o individual, en ese caso nos lleva a este proceso, a este estado de procesos asíncronos. Y en vez de estar refrescando la página, ¿cierto?, o estar ahí pendiente, ahora vamos a poder actualizar directamente con ese botoncito que marca la flecha, ¿cierto? Recargar estado de procesos y salen las flechitas que apuntan para ambos lados. Con eso vamos a poder ir refrescando y por lo tanto ya vamos a ver que la información en qué porcentaje va para saber si estamos avanzaditos o no, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ahora ya podemos actualizar directamente sin necesidad de estar o saliendo de la página o F5, ¿cierto? Ya tenemos directamente ahí el actualizar. ¿Les gustó? Seguimos avanzando. Bien, ya nos salimos de las configuraciones y ahora nos vamos a la carpeta del colaborador. Nos vamos a centrar directamente en el perfil. Como ustedes y muchos ya recibieron esta notificación, ¿cierto? Hay un dato aquí referente a la dirección, ¿cierto? Se modifica en este minuto la forma en la cual se ingresa la dirección en el perfil del colaborador, siendo de esta forma más completa. Hasta el minuto teníamos campos simples, ¿cierto?, donde podíamos registrar lo básico. De hecho, algunos peleaban ahí entre que ponían la comuna o ponían la ciudad, por ahí para tratar de que sea lo más completa posible la dirección. Ahora, de acuerdo a lo establecido en el decreto exento 1115 sobre la asignación de códigos únicos territoriales, se incorporan campos para este registro. Por lo tanto, la actualización definitiva va a aplicarse en marzo del 2022, ¿ya? Quedando descontinuado el formato simple. El formato simple es el que vemos en pantalla, donde nos dice la dirección, la calle, el número, ¿cierto? Y la comuna y la región prácticamente, o la ciudad y la región, ¿ya? Ahora va a quedar esto en este minuto, está haciendo una identificación de la información inteligente. ¿A qué le llamamos así? ¿Cierto? Porque cuando registremos, veamos nuestras direcciones actuales de nuestros colaboradores, vamos a ver que inmediatamente reconoció algunos de los campos y por lo menos complementó los datos que son obligatorios, como lo es el nombre de calle, el número de la calle, la región, la ciudad y la comuna. ¿Se fijan? Entonces, por ahí es donde fue identificando el dato y en este caso, ¿cierto?, vamos a poder reconocer. Ahora, ojo, si ustedes, por ejemplo, pusieron, en este caso la dirección es La Remesa 4259, ¿cierto? Pero si se dieron cuenta, en el registro simple, esa dirección estaba completita, estaba directa, ¿cierto? Sin ningún símbolo entre medio. Si tiene el símbolo, no va a reconocer el número. Por lo tanto, ahí habría que complementar el número, ¿sí? O sea, es inteligente, pero no sobredotado, ¿ya? Entonces, hay que tener ojo precisamente en cómo tenemos escritas nuestras direcciones, ¿cierto? Si tenemos limpio, sin el N y el circulito o sin el gato, el número va a ser reconocido fácil y por lo tanto en el campo de número va a quedar este datito. Datos extra que vienen como complemento en la dirección son el código postal, el campo que dice departamento local u oficina, otro campo que dice villa y población, ¿cierto? O también tenemos el bloque.
¿ya? Esos campos no son obligatorios, pero de todas maneras el que los tiene los puede complementar, ¿sí? En este minuto, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? La información como está registrada, a partir de las direcciones que ustedes ya tienen, se complementó esta dirección completa. Recuerden que en marzo va a dejar de funcionar la dirección simple, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ojo, para que vayan viendo también de cómo poder actualizar, tienen todo este tiempo para poderse actualizar de acuerdo a esta nueva normativa, ¿cierto? Exactamente, marzo 2022, me imagino que hace referencia al último día del mes, dice periodo marzo, así que yo me imagino que es final de mes, Marcelo, ¿ya? Por si acaso, ¿ok? Entonces, eh, justamente los datos que están relacionados, ustedes pueden actualizarlo de la siguiente forma. Recuerden que podemos trabajar con la opción que está en las novedades, actualización, información global de perfiles. Ahí ponen dirección y pueden acceder directamente a estos mismos datos, ¿cierto? Es una forma más rápida de poder actualizarlo. Al poder acceder a la dirección, pueden hacer, si acceden a una persona, van a ver que la pantalla se va a ver ahora completa con estos datos, el nombre de la calle, el número de la calle, el código postal, etcétera, etcétera. Y por lo tanto ahí podemos adecuar la dirección en el caso que encontremos alguna falla, algún error o queramos irlo complementando, ¿sí? Esta opción obviamente es manual, es 1 a 1, pero también está directamente la opción masiva en la cual van al importador, el botoncito que dice importar, ¿cierto? Y aquí están las instrucciones. Recuerden descargar el archivo base para que traiga todos los datos de esta nueva importación. Corregimos o complementamos la información, ¿cierto? Ahí el Excel nos dice el empleado es el root, el nombre de la calle, el número de la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están todos los campos que podemos ir complementando, ¿sí? Recuerden que para hacer la importación, ¿cierto? La descarga base nos dice, ojo, que este es el root del empleado, no nos dice cuál es el nombre del empleado. Ahí podemos agregarlo como campo extra, el nombre y los apellidos, y por lo tanto tenemos información complementaria para poder actualizar la dirección. Ahora, si las direcciones ustedes las manejan así en forma sencilla con el número de la calle, pueden validar que los números hayan pasado y estamos listos. Pueden chequear también la información de la comuna y la ciudad, en el caso, ¿cierto?, de que por ahí hayan quedado cambiados o no lo haya reconocido, según cómo haya sido escrito esta dirección. Por lo tanto, ahí pueden complementarlo en forma sencilla sin preocuparse a lo mejor del campo departamento, del campo bloque, del campo villa. A lo mejor no tienen ese dato, ¿cierto? Ahí es donde ustedes pueden ir complementando esta información, ¿ya? Posteriormente, los documentos van a ser también actualizados con este dato. La importación masiva de empleados también va a ser, ¿cierto?, actualizado. Por el momento tenemos esta asimilación, ¿cierto?, este reconocimiento de la información como está y podemos actualizarlo de esta manera. ¿Ya? ¿Ok? Avanzamos. Bien. Luego nos quedamos ahí en la carpeta del colaborador y del perfil, nos vamos a mover un poquito hacia el expediente y nos vamos a ir hacia la cuenta corriente. ¿Qué novedades tiene ahora la cuenta corriente? Recuerden que en la cuenta corriente tenemos los anticipos y los préstamos, ¿cierto? Ya. Ahora, para los anticipos tenemos un campo nuevo, ¿ya? Y este campo nuevo es bastante útil. Fíjense bien que para el ingreso, para el registro de los anticipos, ahora se incorpora un campo que se llama repetir, ¿cierto? Y nos pregunta, ¿repetir? ¿Repetimos? ¿Cierto? Podemos marcarlo y al marcar ese repetir anticipo, podemos determinar por cuánto tiempo vamos a marcar ese anticipo. Si lo vamos a dejar como indefinido, que vendría siendo el equivalente al permanente, o lo vamos a dejar por una cierta cantidad de meses. Las opciones de 2 a 24 meses podemos ahí optar por esa repetición. Por lo tanto, recuerden que el anticipo nos menciona el número de la contabilidad, nos menciona si es con flujo de firma, para eso necesitamos el documento y el flujo, pero ahora también agregamos que se puede repetir por una cierta cantidad de tiempo. Ese mismo anticipo, ¿cierto? Cuando empezamos con esa solicitud y el monto, ¿cierto? Si es fijo, podemos repetirlo, ¿sí? Para no estarlo registrando tantas veces. Así que ya tenemos también la forma de pago, la identificación de la cantidad de meses para repetir este anticipo mensualmente. ¿Ya? Bien. Nos quedamos en el expediente, pero nos movemos un poquitito, ¿cierto? Nos vamos a ir a las vacaciones.
¡Uy, qué rico vacaciones! Ya. ¿Qué pasa con las vacaciones? Las vacaciones, ¿cierto? Hay noticia para los días progresivos. El administrador ahora también va a poder registrar la opción de venta de días progresivos. Recuerden que hasta el minuto esta venta de días progresivos podía ser registrada solo por el empleado desde su portal, ¿cierto? Por la aplicación o por la versión web, podía ser. Recuerden que allí tenemos asociado también la aprobación de la jefatura, ¿cierto? Del supervisor y por lo tanto está todo ese proceso en la cual la venta nos identifica que hay un monto que queda marcado en la liquidación, ¿cierto? Ahora, para ahorrar tiempo o para también actuar con el administrador, podemos asignarlo directamente desde la administración, es decir, desde la administración de los movimientos de vacaciones, elegimos entonces la opción de venta de días progresivos. Uso días normales, progresivo, adicional, y ahora también está la venta de días progresivos. Por lo tanto, podemos también tener otra alternativa para registrar este tipo de datos. ¿Ya? Bien, nos movemos, nos movemos desde ese módulo de la carpeta del colaborador, ¿cierto? Y nos vamos a ir a la información y salida. Nos vamos a posicionar en los reportes de gestión, ¿cierto? Y de toda esa variedad de reportes que tenemos, hay uno en particular que vamos a mirar. Los reportes de datos históricos, ¿sí? ¿Lo han visto? Es muy útil este informe. El reporte de datos históricos, entonces, se agrega el registro de creación de los conceptos de las plantillas, funciones y variables, ¿sí? Con esta información, entonces, vamos a poder complementar la auditoría de cambios que tienen los usuarios ante ciertas acciones. Recuerden que entre los reportes de lo histórico podemos ver información relacionada con el empleado, información relacionada con los conceptos, información relacionada con los contratos, donde nos dice fecha y hora y usuario que fue haciendo el cambio, ¿cierto? Y ahora adicionamos las funciones variables y plantillas, por lo tanto nos puede decir cuáles son los cambios que han ido surgiendo a partir de este último chequeo, ¿sí? Ahí tenemos entonces, recuerden, es el primer campo, ahí tenemos la opción, aparte del empleado, entonces ahí vienen otros tipos de selección para poder visualizar los cambios, ¿ya? Listo. Nos movemos, nos cambiamos, nos quedamos ahí en los reportes de gestión, pero nos vamos a mover un poquito más abajo en las firmas pendientes. ¿Qué ocurre en las firmas pendientes? Firmas pendientes equivalente a movimiento de documentos, ¿cierto? Firmas pendientes, ahora las firmas pendientes, el informe, tiene un campo o en ese campo de firmas nos va a indicar también que se puede visualizar y que ya podemos agregar el lector biométrico de las huellas, ¿sí? Recuerden que si lo tenemos configurado y nuestros flujos tienen y cuentan con este tipo de firma, entonces vamos a poder visualizar también ese dato y no simplemente que nos diga firma, ¿cierto? Ahora ya puede diferenciar entre la firma simple, la firma con huellero o la firma avanzada. Nuestro informe de firmas pendientes entonces cada vez está más completo y ya nos trae ese dato. Para los que quedaron con la duda de cómo se configura o cómo se trabaja con el lector biométrico de huellas, recuerden aquí una pincelada de cómo se configura. En la administración portal del colaborador tenemos la pestaña de firma electrónica y ahí donde habíamos habilitado la firma electrónica, debajito ahora está la firma con huellero. Podemos agregar entonces este nuevo tipo de firma, ¿ya? Además, en el flujo de documentos agregamos esta opción, si se dan cuenta ahí en el empleado dice que es con firma de huellero y el apoderado dice con firma simple. Ahí podemos poner según cómo estamos trabajando. ¿Ya? Lo que faltaría sería la instalación del huellero, ¿cierto? De este lector biométrico de huellas y por lo tanto ya podríamos trabajar de forma sencilla y directa, ¿sí? Si quieren conocer más cómo se instala, cómo se trabaja o qué necesito para tener, recuerden que primero hay que comprarlo, luego instalarlo, ¿cierto? Así es que pueden ir a la ayuda, al menú de ayuda, y ahí pueden entonces visualizar la opción de la información para la instalación de este lector biométrico de huella. La nota técnica ahí pueden visualizarla, ¿ya? Así es que ahí les dejo también esta nueva opción de firma.
Nos movemos, nos cambiamos un poquitito, nos trasladamos hacia la salida de datos y nos vamos a centrar en los transfer bancarios, ¿sí? En los transfer bancarios vamos viendo que tenemos un nuevo transfer para el banco de Scotiabank, ¿sí? En este momento ya tenemos también un host to host. Si no me equivoco, teníamos el del Banco Estado, ¿cierto? Y ahora ya tenemos de Scotiabank. Recuerden que este particular transfer tiene una instalación o una configuración particular que debe hacerse con el banco previamente. Así que si ustedes tienen contratado este tipo de formato, consúltelo bien con el banco cuál es la configuración que deben tener. Aquí por lo menos ya está establecido, ya se puede trabajar justamente con este formato. ¿Ya? Está entre las selecciones del banco. Bien, ¿nos movemos? No, nos quedamos ahí mismo, en el transfer bancario, porque hay otra novedad con el transfer bancario. Justamente se trata de que desde ahora, en algunos bancos en particular, ¿cierto? Vamos a encontrar un botoncito de descarga, ¿sí? Ese botoncito de descarga es precisamente una ayuda del formato de los siguientes bancos. El Estado 3, con esos nombres, ¿ah? Estado 3, el BCI Imperial, el Chile Banconexión 2, Itaú y el Scotiabank, ¿ya? Pero el Scotiabank simple, no el host to host que vimos recién, ¿ya? Esos bancos, 2, 4, 6, esos 6 bancos tienen esta opción de descarga, ¿ya? Para el formato de ayuda. ¿Cuál es el formato de ayuda? Ese formato donde viene todo el texto y dice cómo debe ser el registro, cuál es el formato, etcétera. El esquema dice de registro del sistema de pago. Ese archivo entonces lo entrega y por lo tanto también podemos validar de esa forma que sea o no el que contratamos. ¿Se fijan? ¿Ya? O si lo queremos contratar también puede ser. ¿Ya? Así que ahí también tenemos una ayuda para poder visualizar cómo es el formato en realidad de esos bancos en particular, de esos 6 que estaban mencionados ahí. ¿Ya? Bien, ahora sí nos movemos, nos cambiamos, nos trasladamos. ¿Sí? Nos vamos a ir a mirar el ingreso de los honorarios y este ingreso de los honorarios, recuerden que es por el menú de novedades. ¿Qué ocurre con los honorarios ahora? Ahora ocurre que tenemos un check, un campito nuevo, ¿sí? Para el ingreso de estas boletas de honorario ahora se incorpora el campo de préstamo estatal del 3%, ¿cierto? Habilitando o deshabilitando esa opción. Si lo habilitamos, se habilita entonces y se aplica el descuento cuando sea necesario. Es decir, ese check lo podemos marcar y por lo tanto ya automáticamente lo calcula, afectando directamente y obviamente el total del documento. En este caso, si está aplicado, esto se va a ver activo, está marcado el check y por lo tanto el resultado también se ve afectado. Si está desmarcado, eso se ve en gris y por lo tanto el resultado final no se ve afectado. ¿Se entiende? ¿Ya? Así que ahí tenemos también complementando ya el ingreso de honorarios. Bien, nos vamos a quedar en las novedades, pero nos vamos a mover un poquito hacia las importaciones. Y si se fijan, vamos a ver las importaciones del libro de remuneraciones. Importación del libro de remuneraciones. Para aquellos que quieren ponerse al día todavía, que están peleando ahí con el libro, ya. Viene ahora, entonces, se incorpora, a partir de ahora, un nuevo importador de liquidaciones, ¿sí? En sí es un nuevo formato de importador de liquidaciones. Teníamos en detalle, teníamos en resumen, ahora este tercero viene siendo este nuevo importador. ¿Cuál es la diferencia con los otros? Que en este caso se consideran en el formato las mismas columnas que necesita el libro de remuneraciones electrónico. Por lo tanto, si ustedes tienen ese dato más a la mano que estar armando la liquidación que cuadre, ¿cierto? En entregar tanto la base de cálculo como el cálculo realizado, etcétera, etcétera, y ahí tenemos que rellenar esa planilla tan grande, ¿cierto? En este caso viene más acotado y por lo tanto los valores van a estar asociados hacia los códigos que solicita el libro. Ahora es al inverso entonces, cargamos directamente cómo es o cómo pide el libro de remuneraciones electrónico, ¿sí? De esta forma, el llenado al menos de este archivo, de esta información histórica, va a ser mucho más fácil y más rápida, ¿sí? Muchas veces los sistemas, otros sistemas de los cuales ustedes podrían venir, ¿cierto? Podrían entregarle ese dato
no tan completo como la liquidación propiamente tal, sino que la información basada en el libro y por lo tanto ahora ya lo tenemos más a la mano, ¿cierto? El importador, el mismo formato de siempre, donde podemos sacar la plantilla de ejemplo y luego hacemos la carga en la misma ventanita. Y hay un tipo que dice agrega lo anterior o borra lo anteriormente cargado. ¿Se fijan? Ya, entonces ahí es donde podemos precisamente hacer una importación adecuada hacia la información del libro para que luego podamos entonces declararlo. ¿Ya? El Excel que vamos a descargar, ¿cierto? La plantilla o planilla, ¿cierto? De ejemplo, nos trae los campos necesarios, es decir, la fecha del proceso, el ID del empleado, el número del contrato, el ID de la empresa, la FP, el porcentaje, la ISAPRE, etcétera, 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 ¿cierto? Considerando, por ejemplo, que el sueldo es el código 2101, el sobresueldo es el 2102, las comisiones el 2103, etcétera, 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 todas las columnas que tiene, ¿cierto? Este archivo, ¿ok? Entonces, al poder cargar, llenamos nuestro archivo, cargamos el archivo ahí a la página, ¿cierto? Y ahí es donde decimos, agrega lo anterior o borra la migración anterior, es decir, aquí definimos si habíamos hecho ya una parte con a lo mejor una migración de liquidaciones resumen o en detalle, y vamos a hacer esta, tenemos que determinar si vamos a complementar o vamos a hacer todo de cero porque esta es la que va a valer. ¿Ya? Ojo con eso entonces. Listo, seguimos avanzando. Nos movemos otro poquitito en el menú y nos vamos a las tareas. En las tareas vamos a encontrar, como en todos los meses últimos, ¿cierto? Algún datito, alguna nueva actualización referente a la automatización. ¿Sí? ¿Lo han usado? Es una excelente herramienta para poder agilizar, ¿cierto? Los procesos, especialmente cuando necesitamos comunicar y enviar ciertos informes, ¿cierto? Ya. Vamos a ver qué pasa ahora con la automatización. La automatización tiene un reporte de permutas, como todos bien saben, y este reporte de permutas es el que nos muestra la modificación de los datos de empleado o los datos de contrato, ¿cierto? En un cierto plazo que determinemos ahí en la extracción de y generación de esta automatización, ¿cierto? De esta regla. Bueno, ahora para este informe de permutas se agregan nuevas variables en las cuales podemos también trabajar, que son las funciones, las variables, los conceptos y las plantillas. Aquí también, vía informe, vamos a poder saber si alguna función fue cambiada, alguna variable fue cambiada. Por lo tanto, vamos a tener una auditoría ya en un reporte, ¿cierto? Y vamos a poder visualizar y enviar esa información también o enterarnos de esa información, ¿sí? Entonces, en este reporte de permutas agregamos, ¿cierto? A lo que ya decía como colaboradores, empresa, ya tenemos también funciones, tenemos variables, tenemos conceptos y tenemos las plantillas, ¿sí? De ahí entonces la información que nos trae en el Excel. Recuerden que en la automatización ustedes pueden ir poniendo que vaya filtrando, ¿cierto? Por ese dato y por lo tanto nos podríamos ir sumando un informe y otro y así nos llegan todos los cambios juntos, por ejemplo, ¿cierto? Cada cierto tiempo. Ya. Nos movemos, nos cambiamos y ahora viene una novedad. Algunos me imagino que ya se habían dado cuenta, otros lo vieron, pero están medio perdidos. Vamos a ver ahora esta nueva modalidad de la ayuda. Se denomina centro de ayuda. El centro de ayuda, ¿cierto? Que tenemos ahí ese signo de interrogación chiquitito que está ahí en la barra de menú principal. ¿Sí? ¿Qué pasa con este centro de ayuda? ¿Cómo viene? La nueva plataforma de asistencia y apoyo a usuarios de REX, así se llama, ¿sí? Este es el centro de ayuda. Nos permite seleccionar la ayuda desde cualquier opción, donde ustedes estén posicionados, marcan ese simbolito del signo de interrogación y ya van a poder tener activo este centro de ayuda. Recuerden que al activarlo se va a redireccionar, ¿cierto?, a este nuevo centro de ayuda. ¿Qué significa? Que vamos a tener una pestaña adicional. Estamos trabajando en la pestaña 1 y ahora va a aparecer en la pestaña 2 el centro de ayuda. Este centro de ayuda, como pueden ver, tiene una serie de categorías que nos pueden ir guiando y por ahí podemos entonces también buscar rápidamente lo que andamos buscando. Si necesitamos un formato de importación, necesitamos a lo mejor ver cómo se realiza una cierta configuración,
¿Cómo era que se registraba tal cosa? ¿Qué significaba este campo? Todas esas preguntas podemos hacerlas ahí al centro de ayuda. Podemos buscarla en esa barra grande que dice buscar, como también ir certeramente, ¿cierto?, a la categoría correspondiente a ver si encontramos lo que andamos buscando. ¿Ya? ¿Ok? Cuando vayan a navegar en estas categorías, ¿cierto? Aprovechen y vayan poniendo, siempre es bueno que ustedes vayan contestando porque vais preguntando, ¿te sirvió la información que andabas buscando? ¿Encontraste lo que estaba? Vayan poniéndolo sí o no para que vayamos mejorando también y así sea mucho más preciso o mejor, ¿cierto? Esta entrega, ¿sí? ¿Ok? Bien, vamos a navegar un poquito en este centro de ayuda. Las categorías, vamos a mirarlas uno a uno. Tenemos entonces en la pestaña de ayudas las categorías de tareas, importadores, ingresos, información y salidas, configuraciones, contabilidad, carpeta del colaborador, selección, portal del colaborador y declaración jurada. Fíjense bien todas las categorías que vamos a mirar. En la categoría de tareas vamos a encontrar la emisión de liquidaciones, cálculos de sueldo, documentos masivos en archivo y finiquitos masivos. Si se dan cuenta, entonces, prácticamente nos plasma aquí la ayuda de cada una de las opciones que inclusive tienen los menús, ¿ya? Entonces, ahí, si pinchamos ahí alguna de esas, vamos a poder visualizar lo que tiene contenido la explicación, ¿cierto? En los importadores e ingresos tenemos, por ejemplo, hay más, pero tenemos, por ejemplo, global de contratos, global de perfiles, ausencias, tenemos datos históricos, documentos, grupo familiar, etcétera, etcétera. Una serie de información, ¿cierto?, relacionado con los ingresos o con los importadores. ¿Ya? En las informaciones y salidas, recuerden que eso está referido a los reportes, tenemos precisamente, ¿cierto?, las cuadraturas de leyes sociales, los transfers bancarios, el libro de remuneración electrónica, tenemos, no alcanzo a ver, declaraciones juradas, ¿cierto?, en la emisión del archivo Previred, etcétera, ¿sí? Ahí tenemos una serie de opciones que también podemos ir viendo. Podemos ir marcando, ¿cierto?, ahí en el costadito dice categorías, podemos irnos cambiando, como también podemos buscar arriba en la opción de la lupita. Si nos movemos a otra categoría, llegamos a las configuraciones, las listas, los conceptos, las variables, ¿cierto? Las funciones, etcétera. Ahí podemos ver, fíjense bien que están las variables documentales y las variables. Las variables son las que nos permiten ir a la función, ¿cierto? Las que nos permiten los cálculos. Y la variable de documento es la palabrita escrita de forma particular, que es para que el documento, ¿cierto?, extraiga el dato, ¿ya? Así que esa es la diferencia que existen en estas dos. Ahí tenemos entonces una serie de alternativas para precisamente las configuraciones. En la contabilidad, como siempre, tenemos la información del comprobante y la información de la pauta contable, ¿sí? Recuerden que sin este datito no podemos extraer el comprobante, por lo tanto es importante que sí lo tengamos ajustado a nuestras necesidades. En la carpeta del colaborador vamos a poder ver información que está contenida dentro de la carpeta, como por ejemplo la selección de colaboradores, el perfil, la plantilla propia, el contrato, las liquidaciones históricas, documentos, etcétera. Ahí también está la cuenta corriente, el ausentismo y todo lo que encontramos dentro de la carpeta del colaborador. Y ahí vamos teniendo entonces la definición, por ejemplo, si vamos al perfil, vamos a encontrar la definición de cada uno de los campos y cómo crear un empleado, por ejemplo, ¿cierto? Así que ahí tenemos además una ayuda a memoria. Bien, en la opción de selección tenemos también, esto es para aquellos que contratan esta selección, ¿cierto? Tenemos el acceso al perfil, el ingreso a REX de selección, editar el perfil de cargo, el dashboard principal, ¿cierto? Finalizar proceso de selección, etcétera, etcétera. Ahí es donde podemos crear todo esto relacionado con la opción de selección de personal, ¿cierto? En la categoría de portal del colaborador tenemos algunas definiciones de cómo ver los datos personales, los datos previsionales, ver remuneraciones, los documentos, el contrato activo, las solicitudes, etcétera, etcétera. Hay una infinidad, ¿cierto?, también de ayudas en las cuales nos van definiendo y nos van diciendo cómo poder hacer esos procesos. ¿Ya? ¿Ya? En la declaración jurada tenemos la captura de impuestos, la cuadratura de impuestos, perdón, no veo bien, la declaración jurada 1879, ¿cierto? La 1887, que es la de honorarios y la de remuneración.
Ahí tenemos entonces cómo podemos hacer el proceso para las declaraciones ahora que ya pronto se viene este proceso, ¿cierto? Y así entonces podemos ir visitando cada una de estas categorías, naveguen ahí, ¿cierto? Vayan a ver cada uno, vean si la información está clarita, está con imágenes, está con instrucciones, vean de esta forma. Por ejemplo, si yo pincho en la parte de importación, ¿cierto? Del grupo familiar, fíjense bien cómo lo trae. Bien bonito, me dice entonces cómo hacer para importar este archivo. Me dice, punto 1, crear el archivo Excel. Punto 2, guárdalo, ¿cierto? Punto 3, selecciona la opción cargar archivo. ¿Cómo se crea el archivo? Más abajo viene la instrucción de cómo son las tablas, los campos y qué sé yo, ¿cierto? Esta información la puedo mirar directamente ahí en la pantalla, como también puedo usar el botoncillo ahí, que es el típico, la flecha que apunta hacia abajo, ¿cierto? Y esa flecha me dice descargar contenido en PDF. Por lo tanto, lo mismo que estoy mirando en pantalla, también lo puedo descargar en PDF y ya tengo mi respaldo de la nota técnica en cómo hacer la importación del grupo familiar. Y así puedo hacerlo con cualquiera de estas categorías, ir navegando y por lo tanto puedo ir teniendo esta información. Lo que les comenté del huellero también está aquí. Ya está aquí en esta opción. ¿Dónde está? Yo les voy a decir dónde está. Todo esto que vimos y todas las categorías que vimos están en la pestaña de ayuda, ¿sí? Pero si queremos ver un poquito más allá, ¿cierto? Tenemos la información de la versión donde nos dice cuáles son los cambios que vienen, ¿cierto? Ahí es donde nos van a informar, nos van a decir, ¿sabe qué? Las mejoras incluidas, ¿cierto? Que va a estar disponible desde tal fecha en adelante, son estos los datos. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, también podemos tener así a grandes rasgos qué es lo que viene. Y además hay una pestaña de novedades. Mismos datitos que ustedes encuentran en el dashboard directamente en Rex, ¿cierto? En la franja derecha, ¿cierto? Más o menos en el centro ahí del dashboard, pero en el lado derecho, encontramos entonces ahora las novedades. Podemos verlas en pantalla, como también podemos descargarlas. Aquí entre medio de estas novedades está justamente lo que les decía de la nota técnica para la instalación del huellero, ese lector biométrico de huellas. ¿Ya? Por lo tanto, de esta forma, naveguen, trajinen, intruseen, ¿cierto? Empápense de lo que significa, a lo mejor van a encontrar por ahí alguna definición de un campo que ni sabían que existía y les sirve, pero impecable, justamente a lo que están buscando y no sabían que lo estaban buscando. Puede ser, ¿cierto? Ya ahí está este nuevo centro de ayuda. Les voy a dar un tip. Como es una página, ¿cierto?, que se abre en paralelo, ahí tenemos las dos pestañas, ¿cierto? Si se dan cuenta en la URL nos dice ayuda.rexmas.com, ¿cierto? En ese caso ustedes pueden guardarlo inclusive como favorito. No entran a Rex y miran directamente en la ayuda y pueden buscar el dato. Por lo tanto, ¿cierto? Ahí lo dejan como favorito, lo dejan en su barrita, acceso directo, listo, estamos. ¿Se fijan? De esa forma, rápidamente, ¿sí? Algunos podrán decir, no hay flecha para volver. No, no necesito volver. Es una pestaña aparte, por lo tanto, no me saca de mi acceso en Rex, no me saca de lo que yo estaba armando en Rex. Puedo mirar al ladito, ¿cierto? Puedo abrirlo en una página aparte y por lo tanto ya puedo ver, leo las instrucciones y voy haciendo en paralelo, voy siguiendo las instrucciones y voy siguiendo en paralelo la información. ¿Ya? ¿Qué les pareció todo?